Hoy vamos a hablar de un tema que asusta a cualquiera, y es el tema de las ofrendas. Algo interesante porque es el tema favorito de algunas iglesias y es el tema de horror en otras iglesias. Lo curioso es que Jesús habló más de dinero que del cielo y del infierno juntos. Él habló más del dinero que de cualquier otro tema excepto el reino de Dios. 11 de las 39 parábolas hablan acerca del dinero. Uno de cada 7 versículos en el Evangelio de Lucas habla del dinero. El dinero es evidentemente un tema muy importante para Dios. Sin embargo, cada vez que se toca el tema del dinero en una iglesia, obviamente, pues no lo retorcemos como si se estuviera hablando algo en contra de Dios mismo. Hoy cumplimos 20 meses de existencia como iglesia. Este es el primer mensaje que hacemos específicamente acerca del manejo del dinero. Sin embargo, es la responsabilidad de los que estamos dedicados a la enseñanza de predicar todo el consejo de Dios. En algunas iglesias se hace énfasis en los diezmos, en las ofrendas, se utilizan pasajes sacados de contexto del Antiguo Testamento para amenazar a las personas a que si no dan el 10%, entonces Dios va a maldecirles. Se utilizan promesas que solo aplican a la nación de Israel, maldiciones y condenaciones que solo aplicaban a la nación para trasladarlas hoy a la vida de la iglesia. Y muchas personas dan con culpabilidad, muchas personas dan con miedo, muchas personas dan manipuladas por estas falsas promesas muchas veces. Vamos a ubicarnos en el primer siglo de la era cristiana. Vamos a trasladarnos al templo de Herodes en Jerusalén. Resulta que el templo de Herodes fue el segundo templo que tuvieron los judíos. El primero era el templo de Salomón, que fue muy glorioso, pero el templo de Herodes fue aún más grande que el templo de Salomón. Resulta que una vez que usted entraba al templo, usted llegaba a lo que se conocía como la corte de los gentiles. Un gentil es una persona no judía. O sea, cualquier persona no judía podía entrar aquí a la corte de los gentiles. Esta era una plazoleta alrededor de la edificación interna del templo y era donde todo el mundo podía entrar. Se le conocía también como la corte externa. Y hasta allí era donde los no judíos podían entrar. No podían ir más allá. Si usted no era judío, hasta ahí podía entrar. No se le permitía entrar a uno de los recintos más adentro. Y aunque el área del templo completa se le consideraba santa, a medida que uno iba entrando hacia el templo, hacia el corazón del templo, los lugares se iban considerando cada vez más y más sagrados. La siguiente plazoleta era conocida como la corte de las mujeres. Se le conocía como la corte de las mujeres porque era el último lugar a donde una mujer judía podía entrar. Allí obviamente también podían entrar los hombres y los niños, pero se le llamaba la corte de las mujeres porque era la última. Ya no podían pasar de allí. Y este era un patio cuadrado de aproximadamente 71 metros por cada lado. Así que podemos pensar que era una plazoleta de tamaño pequeño. Es aquí en la corte de las mujeres donde nosotros leemos en los evangelios que la profetisa Ana, y en Lucas 2 específicamente, oraba y ayunaba día y noche después de que su esposo muriera con tan solo 7 años de matrimonio. Así que esta mujer desde muy joven enviudó y se la pasaba allí en la corte de las mujeres orando, ayunando, buscando a Dios. Esta es la mujer que hablaba a todos acerca del niño Jesús cuando llevaron a Jesús por primera vez al templo. Así que aquí en ese mismo lugar estuvo también la Virgen María llevando a Jesús al templo cuando era pequeño. Empezamos entonces la narrativa en el versículo 41 de Marcos capítulo 12 y dice: Jesús se sentó frente al arca del tesoro. El arca del tesoro quedaba en la corte de las mujeres, precisamente. Allí estaba el departamento de tesorería del templo de Jerusalén. Y una de las funciones más importantes del templo, aparte de la adoración, era también servir como un depósito para administrar
grandes cantidades de riqueza. La tribu de Leví, recuerden que eran 12 tribus de Israel, la tribu de Leví nunca recibió una heredad de tierra, nunca Dios le dijo tú vas a tener esta parte de la tierra prometida, sino que le dijo que en lugar de eso, ellos iban a administrar y tener el privilegio de servir en el tabernáculo y luego en el templo. Los judíos que vivían en Jerusalén, en Palestina y también en otros países venían anualmente a las fiestas a Jerusalén y todos traían sus ofrendas, sus diezmos, todos traían no solamente las ofrendas que debían traer por obligación como nación, sino también las ofrendas voluntarias. Así que en este templo se manejaban grandes cantidades de dinero. Jesús se sienta allí frente al arca del tesoro. Era tanta la cantidad de dinero que se manejaba en el templo que el administrador encargado, que se le conocía como el Gaofilax, ese era el término que se utilizaba para él, era el segundo hombre en importancia después del sumo sacerdote, debido a la gran cantidad de recursos que se manejaban. Seguimos leyendo versículo 41. Después de que Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Miren qué interesante lo que dice. Grandes cantidades. Resulta que estas cajas de la ofrenda, arriba en la parte superior, estaban como en forma de trompeta. Y esa primera parte era metálica. Así que sonaba cuando la gente depositaba las monedas. Y dice acá que él observaba la multitud como echaba el verbo aquí en el original, es prácticamente tirar ahí en la caja. Y también esto de que fuera como forma de shofar, como de cuerno de carnero, era también para que si alguien quería robar no le alcanzara el brazo al fondo de la caja. Entonces, ¿qué hacían? La gente estaba echando allí, pero y muchos ricos echaban grandes cantidades. Este mensaje le he titulado La ofrenda que llama la atención de Dios. La ofrenda que llama la atención de Dios. Y usted diría, bueno, ¿qué ofrenda llamaría la atención de Dios? Diría, bueno, una grandísima, una de muchos millones. Esa sería la que Dios quedaría impresionado. Resulta que este era el caso. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Según la Mishnah, que es la tradición oral judía, allí había 13 cajas en donde se depositaban las ofrendas. Y la gente se daba cuenta quién echaba mucho y quién echaba poco por el sonido. A estas cajas se les conocían como las trompetas, por lo que la parte superior era como una trompeta. Entonces se les conocían como las trompetas. Y cuando un rico daba la ofrenda, pues sonaban muchas monedas y eran las monedas grandes. ¿Sí? En ese tiempo no había billetes de alta denominación, entonces simplemente eran las monedas más grandes y obviamente echaban hartas. Entonces la gente, claro, se reunían a mirar y los ricos entonces se ufanaban de que echaban grandes cantidades de dinero y hacían sonar esas trompetas. O sea, esas cajas con la trompeta encima. Se les conocía como las trompetas. Por eso es que Mateo 6:12 dice, por eso cuando des limosna, dice Jesús, no toques trompeta delante de ti. Jesús utiliza una ironía. No solamente está hablando de tocar la trompeta literal, sino de hacer sonar la trompeta en la caja de la ofrenda, en el tesoro del templo. O sea, lo que Jesús dice, mire, cuando vayan a ofrendar, no hagan sonar eso para que todo el mundo se dé cuenta. No hagan sonar esa trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Que es ahí también donde dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Entonces la idea era, no ofrende para que las personas le vean, no ofrende para que las personas se den cuenta de que usted está dando mucho. Obviamente si usted está dando poquito, usted la va a tirar rapidito para que no se dé cuenta y se ha logrado, ¿cierto? El versículo 42 dice, y llegó una viuda pobre. Entonces vieron contraste. Están los ricos tirando las monedas y se escuchaba. Ahí. Se acerca una viuda pobre
y echa pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrado. El contraste aquí es increíble, porque primero está hablando del tesoro y entonces de las ofrendas, y vienen los ricos, y dice el evangelista utilizando palabras clave, grandes cantidades de dinero. Y como que la gente diría, wow, qué maravilla. Pero luego dice, y llega una viuda pobre, entonces se contrasta con los grandes ricos, los acaudalados, los que tenían bastante. Y luego, en lugar de grandes cantidades de dinero, dice, y hecho dos pequeñas, contrasta con grandes, de los ricos, monedas de cobre. Contrasta con cantidades. El evangelista quiere marcar un contraste gigantesco entre los ricos que echan grandes cantidades de dinero y la viuda pobre. O sea, esto es enfático, porque resulta que la mayoría de las viudas ya eran pobres. Así que digan que era una viuda pobre era porque era muy pobre. Resulta que en el Medio Oriente, en el primer siglo, las mujeres dependían de sus esposos económicamente. Si el esposo moría, como era lo común, por el trabajo arduo, porque estaba más expuesto, porque se enfermaba más, generalmente los hombres morían primero, y todavía sucede así. La mujer aguanta muchísimo más que el hombre a nivel físico. Entonces, si moría el esposo, entonces los hijos tenían que cuidar de su mamá. Por eso es que Jesús, estando en la cruz del Calvario, crucificado, le dice a Juan, he ahí tu madre, he ahí tu hijo, ¿cierto? Le encargó, Cristo aún en la cruz del Calvario estaba pensando en el bienestar de su madre, María, su madre terrenal, y le encarga a Juan apóstol a que se encargue de ella como si fuera su propia mamá. Eso que implicaba sostenimiento económico, cuidado, compañía. Entonces, esta viuda, cuando dice que era pobre, es porque seguramente los hijos o no tenían, o eran irresponsables, o la habían abandonado. Entonces era una mujer que no tenía trabajo, era una mujer que dependía de la beneficencia de la gente. Era una mujer que aún tenía la nación la responsabilidad de cuidar, porque Dios le dijo a Israel que cuidara de las viudas y de los huérfanos. Y esta mujer, en lugar de ir al templo a pedir, llegó al templo a dar. Y dice aquí que echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Vamos entonces a ubicarnos en el contexto moderno. ¿Qué significa eso? Dos monedas de cobre. Marcos, como fue escrito en el Evangelio para una audiencia no judía, sino una audiencia romana, entonces lo traduce. Dice, dos monedas de cobre que equivalen a un cuadrante. Esa era la denominación más pequeña de Roma. Una moneda, un cuadrante era la denominación más pequeña, era como la moneda de 50, por decirlo así. Aquí en Colombia, la denominación más pequeña. Muy bien, resulta que un cuadrante, para que sepamos cuánto era un cuadrante, equivale a un 64avo de un denario. Ahora usted dirá, ¿qué es un denario? Entonces un denario era un salario mínimo diario. O sea que con 64 cuadrantes se podía pagar el salario mínimo diario. ¿Sí? Porque un cuadrante era un 64avo de un salario mínimo diario. Ahora, si traducimos esto a nuestros términos en Colombia, año 2014, teniendo en cuenta que el salario mínimo mensual es de 616,000 pesos mensuales, eso nos da un salario mínimo diario de 20.533 pesos. Entonces ya tenemos que un denario, en nuestros términos modernos, sería 20.533. Ahora, cuando dividimos 20.533 en 64, para entender entonces cuánto fue lo que dio la señora, resulta que esta viuda dio 320 pesos. La ofrenda de la viuda fueron 300 pesitos. Esa fue la ofrenda de esta mujer. Versículo 43. Y llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre, enfatiza, pobre, echó más que todos los contribuyentes ante su. Póngase usted los zapatos de los discípulos.
Usted está sentado con el maestro, está sentado con el maestro, está mirando Jesús, usted está esperando qué va a decir Jesús, los ricos echando la plata, usted dirá, no, ahorita va a decir algo chévere. Ahorita Jesús va a decir algo interesante, va a exaltar a los ricos, generosos. Y claro, los discípulos allí, pues, sin dinero, no, qué maravilla, eso es un espectáculo, mire cómo le dan a Dios, ojalá yo tuviera también para darle todo eso. Pero el Señor no dijo absolutamente nada de los ricos. No dijo nada. El evangelista es el que dice algo. Solo dice que Jesús estaba sentado frente al tesoro y observaba cómo la gente echaba sus ofrendas allí. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llega una vida pobre y echa 2 pequeñas monedas de cobre hacia un cuadrante. Y Jesús llama a los discípulos y dice: venga para acá. Venga. Si ven esa viuda que nadie notó, si ven esa viuda que a nadie le importa, si ven esa viuda que nadie se dio cuenta ni siquiera que echó nada, porque ni siquiera sonó, porque siquiera van a sacar de en verdad digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. ¿Usted qué pensaría? Yo pensaría, ¿cómo? ¿Echó más? Pero Señor, ¿qué te pasa? ¿Qué son esas matemáticas? ¿Qué son esas cuentas? ¿No es evidente que esta señora echó unos paupérrimos 300 pesos? ¡Unos miserables 300 pesos! ¿Cómo vas a comparar esa miserable ofrenda de una viuda que no tiene ni dónde caer su cuenta con las ofrendas de los ricos que echaban harto y sonaban esas cajas de las ofrendas? Señor, yo creo que estás teniendo problemas de percepción. ¿Cómo dices que ella ha hecho más que todos? El primer punto que quiero resaltar en el texto es: una ofrenda de amor es una ofrenda sacrificial. Generalmente se habla de porcentajes. Generalmente se dice 10% y da el 10% y da el 10%. Jesús no está hablando de porcentajes. Jesús lo que dice es que ella dio más que todos. Pero Jesús no para ahí, porque obviamente las preguntas surgen: ¿cómo así? ¿Y por qué dio más? ¿Cómo así? ¿A qué te refieres, Señor? Porque por cantidad en realidad no dio más. Pero para Dios fue más lo que dio la viuda que lo que dieron nosotros. Y lo explica en el versículo 44. Dice: porque, aquí explica Jesús, todos ellos echaron de lo que les sobra. Pero ella, a contraste de su pobreza, echó todo lo que poseía y todo lo que tenía para vivir. La respuesta a todas estas preguntas es básicamente: una ofrenda de amor es una ofrenda sacrificial. Jesús no está interesado en cantidad. Jesús está interesado en sacrificio con el que damos nuestra ofrenda. ¿Qué puede hacer un templo en Jerusalén con 300 pesos? O sea, eso es una cosa que realmente ni se contaría en esos 300 pesos, con todos los millones de dólares que entrarían en ese templo de Jerusalén. Imaginen todos esos judíos prósperos de todo el mundo viniendo todos los años a dar el 23.33% de sus ingresos. Y esa gente sí eran juiciosos. Y cuando digo 23.33 es porque eran 3 diezmos en el Antiguo Testamento. Uno era para el sostenimiento de los levitas, o sea, de la gente que estaba allá en el templo. El otro era para la ayuda social. Y el otro era para las festividades y las celebraciones, para que no se quedara nadie sin celebrar las maravillas de Dios. 2 de esos diezmos eran anuales y uno era cada 3 años. Por eso nos da 23.33%. Eso era para Israel. Así que si usted quiere hacer como Israel, tiene que dar ese 23.33, no el 10. Pero como la iglesia no está mandada a eso, se nos dan otros principios. Y uno que encontramos aquí es que la ofrenda de amor es una ofrenda sacrificial. Yo estoy seguro que todos los que somos padres y hemos tenido escasez económica en algún momento, hemos hecho sacrificios por amor a nuestros hijos. ¿Cuántas veces nos ha tocado de pronto que quedaron 2 jamones? Usted tiene 2 niños, un jamoncito para cada uno y usted aguanta. ¿Por qué? Porque usted ama a sus
hijos? ¿Cuántos sacrificios hacemos para que ellos vayan a un colegio? ¿Cuántos sacrificios hacemos para que ellos tengan una educación? Si no hacemos sacrificios, ¿qué tal usted con los 2 pedazos de jamón? Hace los rollitos, se los come y bueno, hijitos, oren. No hay de otra. Yo tengo mucha hambre. Eso no sería amor. El Señor dice que ella dio todo lo que poseía. Este texto no es un texto prescriptivo, o sea, no nos está mandando a que hagamos lo mismo. Este texto no dice que Dios manda que nosotros vendamos todo y lo traigamos a la iglesia. Eso no lo dice la Biblia. Este es un texto descriptivo, está describiendo la situación que ve Jesús en el templo y una enseñanza. Pero sí hay un par de principios espirituales de los cuales podemos aprender. Uno de ellos es que la ofrenda de amor es una ofrenda sacrificial. Jesús contrasta el hecho de que los ricos, aunque dieron mucho, dieron de lo que les sobra. Resulta que si hacemos un poquito de matemática, una persona que gana un salario mínimo y la persona haya propuesto en su corazón, no ha sido manipulada, no ha sido amenazada, nada. Propuso en su corazón dar, un ejemplo, 10% de su ingreso para sostenimiento de la obra de Dios. Entonces, esta persona queda más o menos con 550 mil pesos para vivir. Ahí le quedan 556 mil pesos más o menos. Digamos, 550. Listo. Con 550 mil paga arriendo, come, paga pensiones, paga transportes y etc. Listo, el 10%. Ahora vamos a hacer el cálculo de una persona que gana 10 millones. Vamos a decir, por ejemplo. Esa persona también propuso en su corazón, no manipulado, no amenazado, sino que propuso que voy a dar el 10%. Pregunta, ¿cuál de los dos hace más sacrificio? ¿El que gana el mínimo o el que gana 10 millones? ¿Cuál está haciendo más sacrificio? ¿A cuál se le dificulta vivir con lo que queda? Obviamente, el que gana el mínimo hace más sacrificio para dar un 10% de su ingreso, porque lo que le queda es muy poquito. El que gana muchísimo más hace menos sacrificio, porque le quedan 9 millones para hacer lo mismo que le toca hacer al otro. Obviamente no van a ir los niños al mismo colegio, ni van a vivir en el mismo barrio, el uno no, seguramente no va a tener carro, otro sí, 1, 2, 3, 4, 5 carros, etc. Y ese no es el problema no es tener carro, el problema no es tener casa, ese no es el problema. El punto es, ¿qué tan sacrificial es mi ofrenda? Ese es el punto. Porque de lo sacrificial que se hace es la medida del amor que yo le estoy dando a Dios. Así como yo hago sacrificios por las personas que amo, para que estén bien, para que tengan educación, para que tengan alimentación, para que tengan vestido. ¿Cuántos de nosotros en Navidad nos hemos esforzado? ¿Cuántos de nosotros hemos intentado que nuestros hijos tengan siquiera su ropita nueva? A una costa de que uno no estrene, a una costa de que uno no tenga algo nuevo que ponerse en la Navidad. Hacemos los sacrificios porque amamos. Y eso es lo que dice Jesús. Esta mujer dio más. Porque para Jesús más no es cantidad. Para Jesús más es sacrificio. Jesús dice, porque todos ellos echaron de lo que les sobra. O sea, que Dios estaba en el último renglón. O sea que Dios estaba y su obra estaban en el fondo de la lista de prioridades. No era el primero, era el último. Lo curioso es que Jesús diga todos ellos, cuando el texto nos dice observaba como la multitud. Y Jesús dice todos echan de lo que les sobra. ¿Qué nos muestra eso? Que la tendencia natural, ¿cuál va a ser? Que demos de lo que nos sobra. Esa va a ser la tendencia natural. Pero esta viuda dio un ejemplo increíble. Dio un ejemplo tremendo. Dice,
Pero ella, en lugar de que ellos dan de lo que les sobra, de las migajas del sobrado económico. Imagínense ustedes invitando a alguien especial a su casa a comer y que usted haya preparado algo fresco y usted se sirve lo fresco y a su visita le sirve los sobrados del día anterior. ¿Cómo se vería eso? Terrible. ¿Cómo se ve delante de Dios que nosotros le traigamos a Dios nuestros sobrados? Señor, sí, mira, primero está esto. Ay, este mes no sobró. Este mes no hay para ti, Señor. El otro mes vamos a ver cuánto me sobra. Sobra. Ese es el punto que hace Jesús. Ellos dan de lo que les sobra. Obviamente, como tenían mucho, pues les sobraba mucho. Así de sencillo. Les sobraba mucho. Pero el punto no es cuánto dieron, sino que no dan con sacrificio. Dan que les sobra. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Y aquí viene el segundo punto. Una ofrenda sacrificial es una evidencia de confianza en Dios. El primer punto es una ofrenda de amor, es una ofrenda sacrificial. El segundo punto es una ofrenda sacrificial, es una evidencia de confianza en Dios. Cuando yo le doy a Dios primero lo que yo propongo en mi corazón, porque eso es lo que enseña el Nuevo Testamento, no me dice cuánto porcentaje, ni nada, no. Yo propongo en mi corazón, dice, hazlo con sacrificio, no lo hagas porque te sobra. Segundo, una ofrenda sacrificial es evidencia de confianza en Dios. Ahora, si yo doy lo que me sobra, ¿qué fe necesito? Cero fe. Ay, me sobraron, este año me sobraron 200 millones, los voy a dar a la ofrenda. Dios no se impresiona. Nosotros sí. Pero a Dios no. Si eso es lo que le sobra, a Dios no le impresiona. Usted puede decir, no, yo voy a traer 20,000 pesos. Pero si usted 20,000 pesos le costaron un sacrificio, Dios llama. O sea, esa ofrenda le llama la atención a Dios. Esa es la ofrenda que llama la atención a Dios. Por eso le puse el título, la ofrenda que llama la atención de Dios. ¿Cuál es? ¿La que es mucho? No. La que es con sacrificio. ¿Por qué? Porque la ofrenda sacrificial es una evidencia de confianza en Dios. Resulta que esta mujer, en medio de su pobreza, solo tenía 300 pesos. No tenía más. ¿Cómo es que una mujer que solo tiene 300 pesos, en lugar de comerse un pan y sentarse a morirse, va y se los da a la obra de Dios? ¿Saben por qué? Porque esta mujer confiaba y sabía que Dios la podía sustentar. Tenía confianza en Dios. Y dijo, yo voy a dar esta ofrenda para mi Señor. Obviamente había 13 cajas, como les conté, allí en el tesoro. Allí en el departamento de tesorería del templo. Y estas cajas estaban marcadas. Algunas cajas estaban marcadas con letreros que decían ofrenda voluntaria. Algunas estaban marcadas como impuestos, donaciones, ofrendas especiales. Había una que era para las ofrendas para sacrificar pájaros. Entonces, en lugar de que trajeran la paloma, las personas más pobres que no podían traer el carnero o el buey, entonces traían la plata y la ponían en la cajita y los sacerdotes se encargaban de comprar las palomas y hacer los sacrificios según el ritual judío de la purificación, de la acción de gracias y de todo eso. Así que, debido a la poquita de la ofrenda, esto no era para comprar palomas, seguramente era una ofrenda voluntaria. Y seguramente Jesús estaba sentado ahí frente a la caja o a las cajas que decían ofrendas voluntarias. Miremos cómo es la voluntad del ser humano para ofrendar a Dios. Unos dan de lo que les sobra y otros, como esta mujer, dio de su pobreza, dice, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Esto fue una demostración de confianza increíble. Esta mujer deposita no solamente 2 moneditas de cobre, que equivalían a 300 pesos colombianos de hoy, sino que ella deposita su confianza plena en el Señor.
Ella le está diciendo a Dios: Señor, yo confío en ti, yo te quiero dar esto, esto es lo único que tengo, yo quiero demostrarte mi amor. Yo quiero ver a esta mujer en el cielo, yo quiero, seguramente va a estar adelante, por ahí o por ahí atrás. Nadie le interesó la viuda, nadie la cuidó, nadie le puso atención, nadie estaba pendiente de la bonita que era una pobre señora. Seguramente su ropita reflejaba su escasez, su profunda pobreza, el descuido de la sociedad para con ella. ¿A quién le va a interesar? Seguramente algunos hasta pensaban: menos mal hay una trompetica larga, si no la señora quién sabe que se va a parar ahí. No faltaría que pensó mal de esta pobre mujer. Pero Jesús pensó muy bien, porque fue una ofrenda sacrificial que fue una evidencia de su confianza en Dios. Si yo solo le doy a Dios de lo que me sobra, ¿qué confianza voy a tener? Eso lo pueden hacer también con una persona diferente a Dios. Yo puedo apartar una ofrenda de lo que me sobra y dársela a un pobre en la calle. Yo puedo apartar de lo que me sobra y dárselo a una persona por allá necesitada, no sé dónde. Un familiar que tiene una necesidad. Entonces, ¿qué diferencia habría entre Dios, soberano, proveedor, Rey, Padre celestial, y otra persona a la cual podemos también darle de lo que nos sobra? ¿Qué diferencia habría? Ninguna. Pero esta mujer hizo una diferencia grande. Proverbios 3, 9 y 10 dice la palabra del Señor: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y esto de las primicias se habla también en muchas iglesias, ¿no? Que traiga el primer sueldo de enero y traiga lo completo y traiga lo que son las primicias para el Señor. Entonces, resulta que Proverbios, aunque está en el Antiguo Testamento, no es literatura de ley, o sea, no es, ahí no se nos dan mandatos. Aquí se nos dan principios universales para vivir de una manera agradable a Dios, principios. Por ejemplo, en Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta aplaca la ira, pero la áspera hace subir el furor. Pruébalo en casa y verá que se cumple. Usted responde con respuesta blanda y se calma la cosa, pero responde igual con aspereza y verá que hace subir el furor y se profundiza el conflicto. Aquí en Proverbios dice: honra al Señor con tus bienes. Honra. ¿De qué manera dice? Y las primicias de todos tus frutos. Resulta que en una sociedad agrícola, las primicias eran los primeros frutos que salían de una cosecha. Eran los primeritos que salían y de ahí para atrás venía ya la cosecha completa. Dios no le dijo a Israel que les diera toda la cosecha. Cojan toda la cosecha, llévenla al templo y van a ser bien. No. Nunca Dios dijo eso. Aquí dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuál era la idea? Resulta que las primicias eran una señal de confianza en Dios. Usted sembró su campo, empezó a salir lo primero, y usted lo toma y va y se lo lleva al Señor, al templo. Dice: Señor, aquí están las primicias. ¿Ustedes creen que Dios necesitaba eso? No sería mucho, siquiera, porque eran los primeros frutos. No era que eran las 3 toneladas, tocar llevar unos camiones, no. Eran los primeros frutos, era poquito, pero era una señal de confianza. Era una señal de confianza donde la gente le decía: Señor, yo confío en que tú me vas a proveer la cosecha completa. Yo confío en que tú vas a proveer para el resto de la temporada. Por eso te traigo a ti las primicias. Alguien podría decir: no, yo las primicias las cojo y no solamente las primicias, sino del resto todo también, porque es que tal que no salga a cosecha, que tal que Dios me falle, y yo es que llevándole eso al templo, y yo mejor me lo quedo en la casa, me dice que de pronto la cosecha se dañe y yo mejor me lo tengo ahí por si las moscas. Eso no es lo que Dios quería. Dios quería que el pueblo llegara y dijera: mira, Señor, yo confío en ti. Mi confianza está en ti. ¿Y qué dice? Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, lo que Dios le dice: cuando usted confía en Dios, Dios va a proveerle. Esa es la promesa, básicamente. Si usted confía en Él le proveerá. No se nos manda que seamos irresponsables. No se nos manda a que incurramos en deudas para ofrendas y cosas. No se nos manda eso. En muchas iglesias se promueve eso. Haga una
promesas ya y los emocionan y les hacen falsas promesas y como si Dios fuera DMG, traigo 1 millón, en la próxima semana reclame 2 y la gente en su avaricia también nada. No se nos manda eso, no se nos manda saque un préstamo y traiga la plata y no dicho metas en problemas, no le paguen por ello a los niños que eso Dios va a proveer. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Esas son manipulaciones irresponsables de personas sin escrúpulos y sin temor de Dios. Lo que el Señor nos dice básicamente es: confía en mí y yo te voy a proveer. ¿Qué dice la Biblia? Confió de una manera que quizás ninguno de nosotros llegue a confiar algún día. Porque sería el equivalente, imagínense, para llegar al nivel de la viuda, sería el equivalente, que vayamos, cojamos que el sueldo de toda la vida, porque ustedes ya no era que le estaban pagando mensualmente, era lo único que le quedaba, imagínense, coger el sueldo de toda la vida, la casa, los carros, las propiedades, todo lo que usted tenga, y lo traiga y listo, ya quede limpio, cero. Ese era el nivel de confianza. Y recuerden, no se nos pide eso en la Biblia. No se nos pide, simplemente se describe cómo esta mujer fue evidencia de una mujer que amaba a Dios y de una ofrenda sacrificial a un punto que quizás nunca nosotros vamos a llegar a igualar. Seguramente ninguno de nosotros vamos a llegar a igualar eso. Pero una ofrenda sacrificial es evidencia de confianza en Dios. La pregunta práctica para nosotros, a la luz de este texto, es: ¿qué tan sacrificialmente estoy dándole a Dios? Entre Él y yo. El Nuevo Testamento nos enseña que debemos hacerlo voluntariamente, que debemos hacerlo generosamente, con amor, por gracia, que no se tomar derecha o tu izquierda, etcétera, 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 con no tocando trompeta, no haciendo que suene, ¿no? En secreto con Dios. Entonces la pregunta es precisamente a ese nivel, al nivel íntimo del corazón. ¿Qué tan sacrificial estoy ofrendando yo? ¿Qué tan sacrificial? ¿Estoy dando de lo que me sobra? Las multitudes, todas, estaban dando lo que les sobraba. Y seguramente, quizás nosotros también, todos incluidos, yo también. Quizás estamos en eso, simplemente, bueno, esto me sobra, ok, ya. O estamos realmente dando con sacrificio, y cuando yo doy con sacrificio es porque yo confío en Dios, yo confío en que Él suple. Y quiero reiterar, de manera responsable, de manera cuerda, en oración, no voy corriendo en conflictos después de que, mire, yo di sacrificialmente y ya me embargaron la casa. Dios no me suplió. No, hay que cumplir las responsabilidades, claro. Así que el reto es, hermanos, a que todos pensemos qué tan sacrificial es la ofrenda. Y pensemos qué tanta evidencia de confianza en Dios refleja mi ofrenda. Qué tanta confianza en Dios refleja mi ofrenda. Pedimos perdón, Señor, porque seguramente, si no lo hemos hecho constantemente, lo hemos hecho alguna vez. Te hemos traído lo que nos sobra del tiempo, lo que nos sobra de nuestra vida, lo que nos sobra de nuestros esfuerzos. Hemos traído delante de ti aún lo que nos sobra de las finanzas muchas veces. Te pedimos perdón porque tú no te agradas de eso. Tú debes ser más importante que alguien a quien demos las obras. Nuestro tiempo, talento, vida, familia, ofrendas. Señor, tú ciertamente no necesitas absolutamente nada de nosotros. Tú puedes hacer tu obra mejor sin nosotros. Tú eres dueño de todas las cosas. Pero tu amor nos has hecho partícipes. En tu amor has decidido incluirnos para que por medio de nuestra fe, por medio de nuestra confianza en ti, por medio de nuestra ofrenda sacrificial, tu obra avance. Señor, hay
tantas personas por alcanzar, hay tantas familias destruidas, tantos hogares rotos, tantas parejas en conflicto, a punto de divorcio, tantos hijos descarriados, Señor, tantas vidas sumidas en el pecado, en el vicio, en la desesperación, en la soledad, y necesitan tu palabra. Señor, para llevar tu palabra necesitamos recursos. Necesitamos recursos impresos que valen dinero, necesitamos recursos audiovisuales que valen dinero. Necesitamos recursos humanos también que necesita sustento. Señor, y muchas veces no tomamos en cuenta la necesidad de tu obra, de tu iglesia. Y la dejamos de última, Señor. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a ofrendar con sacrificio, ofrendar de manera sacrificial, a proponer en nuestro corazón, quizás negarnos a ciertos placeres, a ciertos deleites que no tienen nada de malo, que son de pronto placeres y deleites sanos, pero que de pronto podríamos sacrificar de vez en cuando para ofrendar para tu obra. Enseñaremos delante de ti, Señor. Padre, no queremos darte lo que nos sobra. Como decía el salmista, no queremos darte lo que no nos cueste nada, Señor. No queremos darte lo barato, no queremos darte lo mediocre, no queremos darte el sobrado. Trae convicción a nuestro corazón, Señor. Obra en nuestras vidas para que podamos verdaderamente ofrendar de tal manera que llame nuestra ofrenda tu atención. Tú prometes que cuando honramos tu nombre con nuestros bienes, cuando demostramos confianza delante de ti, de que tú suplirás todas nuestras necesidades, tú honrarás. Señor, danos la sabiduría para hacerlo de manera responsable, de manera coherente, pero también de manera sacrificial, Señor. Padre, yo te pido que nos guíes a cada uno de nosotros en esta semana, que nos inquietes, que no nos dejes en paz, que tu Santo Espíritu traiga a nuestra mente este texto, que nos dirijas de qué manera debemos nosotros transformar nuestra ofrenda y de qué manera, Señor, puede ser sacrificial y puede ser una evidencia de confianza en ti, de fe en ti, Señor. Ponemos esto en tus manos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús.